Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Porque tu misericordia es nueva cada día, Señor. Que no hay nadie como tú. Tú has sido fiel, justo, verdadero y bueno con nuestras vidas, Señor. Hoy te agradezco por cada uno de los hombres y mujeres que hoy, Señor, sacan de su tiempo para aprender, para recibir, para venir, Señor, a ser ministrados y a ministrar también, Señor, con sus dones y talentos del cuerpo. Te pido que hoy esa palabra no falte en sus bocas, en sus mentes y en sus vidas. En el nombre de Jesús, tu bendición ruego para cada uno de los que ya llegaron, para cada uno de los que vienen en camino. Toda gloria te pertenece solo a ti, Señor. Amén y amén. Mateo capítulo 28, verso 18, por favor. Hágame un favor, John, bloquéeme los 3 baños. Póngame de seguro los 3 baños. No quiero que ningún imprudente o imprudenta que vaya para los baños mientras estamos en video en vivo. Y la última vez dije, igualito le metieron para los baños, entonces nosotros bloqueamos. Mateo capítulo 28, verso 18, 19 y 20. Una porción muy conocida por nosotros. Usted en algún momento tiene que haber escuchado hablar de la Gran Comisión, ¿verdad? La Gran Comisión. Mateo 28, 18, 19 y 20. Voy a comenzar allí, voy a ir leyendo la Reina Valera. Vamos a leer las 3 versiones. Que ahí hay unas pequeñas cositas que nos pueden ayudar a comprender mejor el mensaje del Señor para nuestras vidas. Saludos a los que están conectados allí, Dios me les bendiga. Reina Valera, capítulo 28, verso 18 del Evangelio según San Mateo. ¿Ya todos tienen su Biblia abierta? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la Nueva Traducción Viviente, para los que la quieran leer, yo lo voy a leer. Capítulo 28 de Mateo, verso 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto: que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. En el lenguaje actual, lo dice de esta manera en el lenguaje actual. Pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Esta porción de la Biblia, que es muy conocida por todos nosotros, que debemos haberla escuchado en algunos momentos, que se llama la Gran Comisión de nuestro Señor Jesucristo hacia sus 11 discípulos, y que repercute en la historia, y más de 2000 años después es un mensaje que también llega a nuestras vidas. Deberíamos compararlo como cuando alguna persona está a punto de morir. Cuando un hombre o una mujer está cerca de la muerte, o cuando alguien va a viajar muy lejos, tal vez para no volver a ver a nadie, reúne a su familia para dar sus últimas palabras, para expresarle, y se considera que las últimas palabras de alguien deben ser realmente muy valiosas, porque si a usted o a mí Dios nos diera la oportunidad de despedirnos antes de partir, y Dios quiera que nos diera ese regalo hermoso de que el día que Él nos vaya a cortar nos dé la oportunidad de despedirnos de nuestros hijos, de seguro usted escogería muy bien las palabras que va a dejar. De seguro usted escogería
con mucho cuidado lo que va a decir, porque realmente uno desea que lo que uno es o ha sido, y sobre todo con las personas que uno ama, que eso pueda quedar marcando sus vidas para siempre. Bueno, eso fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted y yo leemos en Mateo, estamos leyendo las últimas palabras de nuestro Señor antes de la ascensión, antes de Él ir hacia el cielo, antes de Él partir. Así que podemos decir que estas fueron las últimas palabras, o una de las últimas palabras, que nuestro Señor Jesús dejó en cuerpo aquí en la tierra. De por sí, ese es el último capítulo que tiene Mateo 28, es el último capítulo y el último versículo de Mateo. Marcos habla un poquitico más, en el Evangelio según San Marcos agrega un poquito más, pero en Mateo no. Ahí termina la historia con Mateo de las últimas palabras del Señor. Así que lo último que él dijo, que son estos 3 versos, realmente tiene que ser algo muy importante. No sé qué piensa usted, pero nuestro Señor Jesucristo se iba a despedir de ellos. Dijo, estas son mis últimas palabras por ustedes, y soltó las palabras allí. Así que tienen que haber sido realmente importantes. Jesús, mis queridos hermanos, dejó a sus discípulos estas últimas instrucciones, pudiéramos decir estas últimas palabras como un mandato, como una orden, que estaban bajo su autoridad y que debían hacer más discípulos y debían bautizarlos y debían enseñarles que hay que obedecerlo a Él como Señor. Y que si hacemos esto, dice allí al final del versículo, Él estaría por siempre con ellos. Ese es el contenido de lo que el Señor estaba hablando. Es bueno tener claro que en misiones previas Jesús ya había hablado a sus discípulos que fueran solo los judíos. Pero en este momento el mandato de Jesús se convierte en una misión universal. Antes ya él había hablado sobre este tema y había dicho que fueran a los judíos, y de por sí había dicho en varias ocasiones solo a los judíos. Pero aquí todo había cambiado. Ahora Jesús está dando una orden de que vayan a todo el mundo, a todo lugar y a toda criatura. Así que estamos hablando de que es un mandato universal, y eso nos involucra a usted y a mí, porque gracias a esa orden del capítulo 28 de Mateo, usted y yo estamos hoy creyendo en Jesús como nuestro Salvador. Amén. Si nuestro Señor no hubiese soltado esas últimas palabras al final de ese capítulo, usted y yo no conociéramos del Señor, o el mensaje no hubiese sido para nosotros y el mensaje se hubiese quedado solo con los judíos. Pero después de que Él dio la orden a los judíos, antes de partir de esta tierra, recuerden que cuando digo antes de partir es que Él ya había resucitado, ya había ocurrido la resurrección, habían finalizado los últimos 40 de su vida aquí en la tierra, últimos 40 días. Después de su resurrección, Él estuvo con sus discípulos y en el último momento, estas son sus palabras de despedida. Jesús es el Señor, mis queridos hermanos, de la tierra, de todo el planeta Tierra. Él no solamente es el Señor suyo y mío, es el Señor de toda la tierra, y Él murió por todos los pecados de la humanidad, no solamente por los suyos y los míos, murió por los pecados de todo este mundo. Ahora, que por persona este mundo decida quién quiere pedirle perdón al Señor y aceptar ese regalo, es allí la gran comisión y es el encargo que usted y yo tenemos. Pero en realidad Él murió por todos en esta tierra. Entonces la ordenanza es que debemos salir, sea a la próxima puerta o al próximo país o a otra nación, a hacer discípulos. Por favor, toque a alguien y diga: el mandato es hacer discípulos. Y óigame bien lo que le voy a decir. Cuando el Señor lo expresa de esta manera, Él no lo expresa como una opción. En la Biblia aparece como una manera imperativa, es decir, como un mandato, como una orden. Y escuche bien lo que le voy a decir. El Señor dijo que usted debe hacer discípulos. Oye, pastor, pero yo entendí que era para los discípulos. Claro que sí. ¿Y usted acaso no se considera un discípulo? Todo aquel que se considere un discípulo tiene que entender que es un mandato que Dios le dejó. Y el Señor nos dijo que usted y yo debemos hacer discípulos. ¿Por qué no le dice a alguien ahí al lado suyo: dígale, usted tiene que hacer discípulos? Porque eso es un mandato de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien no obedece los mandatos de Dios? ¿Cómo se llama eso? Desobediencia. Y los desobedientes, dice la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos. Allá, pastor. Hablemos de otra cosa mejor, esa no me gusta. Porque yo pensé que solamente era ir a evangelizar. No, la Biblia dice que tenemos que hacer discípulos. Y para ser un discípulo, primero hay que hablarle de Cristo, se tiene que convertir, tenemos que orar por Él,
Y un discípulo es discípulo cuando entra a clase con su maestro. No seas discípulo cuando yo me gano a alguien para Cristo. Ay, haga la oración de fe, me gané uno para Cristo. Ya vamos, metico, el mandato no es solamente ese, el mandato es ve y predícales. Luego, hazlo tu discípulo enseñándoles todo lo que a ustedes yo les he enseñado. O sea que Dios tiene una orden para mí. Y es que yo tengo que enseñarle a ustedes todo lo que Él a mí me ha enseñado. Sin reservas. Y nosotros a su vez. Y ojo, sin reservas. No es que yo le voy a enseñar a usted lo que a mí me conviene y el resto no se los enseño. No. Enseñándole todo lo que yo a ustedes les he enseñado, es el mandato. Ahora, yo hago discípulos, les enseño todo lo que puedo enseñarles. Si ustedes aprenden o no aprenden, es asunto de ustedes, pero yo lo enseño. Y ahora viene cuando usted se convierte en un discípulo y usted ahora tiene que hacer exactamente el mismo proceso. Usted tiene que ganar discípulos y enseñarles. ¿Qué les voy a enseñar, pastor? Yo no sé nada. Claro que sí, usted algo sabe porque por algo está aquí. Pastor, pero que usted sabe más que yo. Claro, por eso es que yo soy el maestro suyo. Y entonces yo estoy en un nivel para enseñarle a usted que tiene más nivel. Pero el discípulo suyo se supone que usted sabe más que su discípulo. ¿Y hasta dónde usted le va a enseñar a su discípulo? Hasta donde usted sepa. Porque usted tiene que enredar la vida. Ay, pastor, el único versículo de la Biblia que yo me sé es, no sé, ¿cuál versículo usted se sabe de memoria? ¿Sí sabe al menos uno? A ver. ¿Y dónde está eso? Muy bien. Usted se sale un solo versículo, no hay problema. Pastor, yo lo único que me sé es Juan 3:16 o Primera de Pedro, no sé qué, no sé con más. Bueno, pues así se hace solo versículo. Usted tiene que enseñárselo a alguien y a ese alguien convertirlo en su discípulo. Si vemos el ejemplo bien claro del mismo Señor Jesucristo cuando hace libre al hombre de Gadara, que él le dice que lo quiere seguir, él le dice de una vez, vaya a los suyos y cuente lo que el Señor ha hecho en su vida. Sencillo como eso. ¿Y qué hizo el hombre? Lo mandó y fue para Decápolis, para todas las sectores, primero a los suyos y después para... Ahora, cuando hablamos de un discípulo, yo debo entender el carácter de un discípulo. ¿Qué quiere decir? Y esto lo he enseñado antes. ¿Qué quiere decir la palabra discípulo? Yo lo he enseñado antes. ¿Quién me ayuda aquí, por favor? ¿Quién recuerda qué significa discípulo? Semejante a. Semejante a. ¿A quién? Su maestro. A su maestro. Quiere decir que, por eso el apóstol Pablo decía, o lo dijo muy claro, algo que nos cuesta a nosotros decir, y a veces lo decimos al revés. El apóstol Pablo dijo, imítenme a mí como yo imito. Es decir, ustedes son mis discípulos, sean como yo, que yo soy discípulo de él y hago lo que él me mandó a hacer. Ah, no, pero nosotros le decimos a la gente, no me ve a mí, no me imita a mí, mejor imite al Señor. ¿Por qué alguien diría eso? Ah, porque nos queremos lavar las manos, porque somos discípulos del Señor, conocemos la verdad, pero somos desobedientes. Entonces no queremos que los discípulos, como son discípulos, los queremos. Entonces queremos que ellos sí sean mejor que nosotros. Es más, queremos que ellos obedezcan lo que nosotros no obedecemos. Eso, correcto. ¿Y acaso eso no era lo que hacían aquellos que estaban al lado del maestro, los fariseos y los saduceos y los saduceos y los todos los feos? Que el Señor dijo, ustedes ponen carga a la gente que ni siquiera ustedes pueden llevar. Exacto. Y aquí es donde entonces no nacen discípulos, aquí es donde la Biblia dice que nacen los religiosos. Gente que quiere obligar a los demás a que hagan cosas que ellos no hacen. Entonces empiezan a predicar, a juzgar y a condenar a la gente cuando ellos no son practicantes de lo mismo que se habla. Eso no es discípulos. Cuando yo enseño algo que yo no practico, yo no tengo discípulos. Yo lo que estoy es sermoneándolos y estoy haciendo lo que hacían los fariseos, colocándole a la gente carga imposible de llevar, que ni siquiera ellos podían llevar. Pero algo que sí yo debo tener claro es que tal vez alguno de ustedes me puede decir, pastor, pero yo pensé que en la Biblia solamente habían 10 mandamientos, pero como usted ha venido más a los sábados, entonces usted me dice, no, pastor, yo ya aprendí que no eran 10, solamente eran 2. Y ahora sucede que el pastor está, pastor, pero usted me está saliendo con otro mandamiento. No, es que este no es uno. Todo lo que usted va a encontrar en el Nuevo Testamento, que fueron las palabras del Señor,
y que en muchas oportunidades, no solamente en esta, habló de manera imperativa. La manera imperativa quiere decir que son órdenes del Señor que merecen y necesitan ser acatadas, y que cuando yo no las acato tienen el mismo nivel que los 2 mandamientos del Nuevo Testamento que él dejó, o aún que los días anteriores. Y tal vez usted se atrevería a decirme: pastor, herejía. Usted está diciendo una herejía, pastor. ¿Cómo usted va a comparar este mandamiento con el otro? ¿Y acaso, si yo no obedezco las palabras de Jesús, no seré también culpado de desobediencia? Y si soy culpado de desobediencia, ¿acaso también no dice la Biblia que se me cerrarán las puertas de los cielos? Sí, de simple. Cuando el apóstol Pablo habla en las cartas sobre la doctrina, el fundamento de la fe cristiana, y habla, por ejemplo, cuando le dice a los hombres: hombres, amen a sus esposas como a ustedes mismos. ¿Sí así que lo dice, verdad? Como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Se entregó por él. Ahora escuchen la expresión: hombres, amen a sus esposas. ¿Cómo está sonando eso? ¿Como consejo? ¿Como una orientación? ¿Acaso eso no es un mandamiento? Ah, pastor, pero si yo no amo a mi esposa, entonces no me voy para el infierno, porque los otros mandamientos son los más importantes. Pero es que ya va, aquí, si yo obedeciera realmente los 10 mandamientos, y si yo obedeciera realmente los 2 que él no dejó, este no sería problema, porque está incluido ahí. Pero a veces vemos esos 2 tan simples que lo demás lo desechamos hacia los lados. En verdad todo está incluido entre estos 10 o en estos 2. Pero yo necesito que me los expliquen uno por uno, pedazo por pedazo, porque mi mente se queda chiquita. Y tal vez alguna mujer me dice aquí: eso es verdad, pastor, dígaselo a mi marido. Ah, pero ¿acaso también el apóstol Pablo no lo dejó con la misma expresión cuando dijo: mujeres, Respeten a sus maridos. honren, respeten, obedezcan? ¿Cómo? ¿Qué? Sujétense. Sujétense. Usted con el tapabocas. Yo le entendí. Yo destape la gente más bien porque no le entiendo lo que que se sujeten a su marido. Entonces alguna mujer me va a poder decir: pastor, pero es que Jesús era machista. Bueno, pero es que ahí lo dice. Claro, primero está el otro, ¿no? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Es un mandato y una dirección de cómo hacerlo. Pero luego, sí, porque dice que como Cristo amó a la iglesia. Es decir, ¿cómo amó Cristo a la iglesia si no fue aguantándole todo? ¿Usted qué le queda a los hombres? De eso es lo que habla la Biblia. Si las mujeres se quejan que es difícil aguantar al hombre, pregúnteme a mí si es fácil aguantar a una esposa. No es fácil, pero eso es amor. Y yo amo a mi esposa. Y por tanto la amo me esfuerzo por amarla como Cristo amó a la iglesia. Y la Biblia entonces, Pablo continúa diciendo allí que se entregó por ella. Es decir, tomó su lugar. Es decir, cuando Cristo, escuche esto tan interesante, cuando la Biblia nos habla Cristo y la iglesia es la sustitución del primer padre y la primera madre, que era Adán y Eva. Adán y Eva se equivocaron. Como la iglesia se parece a Eva, Eva se equivocó. La iglesia se equivoca. Eva comete el error. ¿Y qué es lo que hace Adán? ¿Qué es lo que hace Adán cuando Dios le pregunta por el pecado que hicieron con respecto a su esposa? La tira por el barranco. ¿Sí o no? No. ¡Ella! Yo no fui. Fue ella. Ahora, cuando encontramos la sustitución, que es Cristo y la iglesia, vemos la actitud de Cristo, que no es la de Adán. La iglesia se equivoca, comete el error, se ha manchado, ha cometido errores. Pero la Biblia dice, como Cristo amó a la iglesia, que se entregó, es decir, tomó el lugar, aceptó la responsabilidad de la iglesia. Tú y yo, que somos la iglesia, no tenemos perdón, pero Cristo toma el lugar del error de la iglesia. Es decir, lo que Adán debió haber hecho, que no lo hizo, que fue aceptar su responsabilidad,
que si Eva pecó fue por culpa de él porque la dejó sola y no la estaba cuidando. ¿Aló? ¿Por qué Eva terminó hablando con la bendita serpiente? Ah, pastor, porque es que Adán estaba trabajando. ¿Y quién dijo que cuando eso Adán trabajaba? Cuando ese tiempo no trabajaba Adán. Estaba poniendo los nombres de los animales. ¿Y acaso no se podía llevar a Eva con él para que le ayudara a escoger los nombres de los animales? ¿Por qué Adán dejó solo a Eva? Es la pregunta. Él le echa la culpa a Eva, pero es que él nunca debió dejarla sola. Si Adán hubiese estado con Eva, o mejor dicho, mientras Adán estaba cerca de Eva, la serpiente nunca se atrevió a hablarle a Eva. Pero él esperó a que Adán se apartara para poder hablarle a Eva. ¿Por qué? Porque Eva era sensible al oído, como toda mujer que le gusta que le hablen a la pata de la oreja. Ahora, ¿qué es lo que encontramos con Cristo y la iglesia? La iglesia se equivoca no porque Cristo la deje sola, sino porque la iglesia somos tercos. Pero aún a pesar de que nos equivocamos y a pesar de todos los errores que cometemos, el Padre, o mejor dicho, nuestro amado Jesús dice al Padre: Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Y toma el lugar del castigo que nos corresponde. Ahora, si yo soy ese hombre, si tú eres esa mujer, ese hombre escogido por Dios, ¿acaso lo correcto no es compartir y llevar a otros lo que Él está enseñando a mi vida? Eso es lo que se llama ser discípulos. Cuando alguien se hace llamar hijo de Dios y no hace discípulos, algo se está dañando en el camino. Alguien decía en cierto momento, a ver si lo recuerdo bien: es imposible conocer a Dios y no amarlo. Es imposible amar a Dios y no obedecerlo. Es imposible obedecer a Dios y no servirlo. Son cosas naturales. Si yo en verdad lo amo, hay cosas que tienen que fluir con total libertad en mi vida. Pero a veces simplemente estamos mal enfocados o mal orientados. Y yo necesito que hoy usted, a la palabra que el Señor me entregó en esta tarde, usted se vaya claro en algo en esta hermosa tarde. Hay un mandato en la Biblia que dice que debemos hacer discípulos. Y yo te pregunto hoy, ¿tú tienes al menos un discípulo? ¿Tú tienes al menos una discípula? ¿Tienes alguien a quien le hablas de Cristo de manera regular? ¿Tienes alguien a quien le transmites el mensaje? ¿Tienes alguien con quien compartes el mensaje de la palabra para ayudarle a crecer? ¿Tienes alguien que te ve a ti como maestro, como maestra? ¿Alguien que te busca para que le guíes, para que le orientes? Porque discípulo no es que yo escoja, vengan a ser mis discípulos. La palabra discípulo es porque ese discípulo le reconoce como maestro. ¿Recuerdan cuando al maestro le decían rabí? ¿Por qué le decían rabí? Rabí significaba maestro. ¿Y por qué decidieron seguir a Jesús? Porque ellos sabían que Jesús era un maestro, era reconocido como maestro. Entonces Jesús mira a Pedro y mira a su hermano y le dicen: vengan y síganme si quieren ser mis discípulos. Ellos rapidito, claro que sí, Él es un maestro. ¿Y quién no quiere ser un discípulo del verdadero maestro? Pero luego Jesús, después de que los llamó, los discipuló, los regañó, los reprendió, antes de irse al cielo les dijo: ahora lo mismo que yo hice con ustedes, vayan ustedes y háganlos con el resto del mundo. Vayan por todas las naciones, primero a los judíos, pero no, ahora vayan a todo el mundo y hagan discípulos, es decir, hagan lo que yo les he enseñado a hacer. O sea que yo tengo una responsabilidad. Si yo me considero un discípulo de alguien, de mi pastor, de mi maestro, de mi líder, yo tengo por lo menos la responsabilidad de hacer con mis discípulos lo que Él hace conmigo. Por lo mínimo eso. ¿Sí me estoy dando a entender? Por lo menos eso. El Señor Jesucristo nunca le exigió a ellos nada que Él no le haya dado primero a ellos. Claro. Él primero les dio para poderles exigir. ¿Y acaso no lo hizo durante 3 años? Dormían en la misma casa, comían en la misma mesa, cenaban otra vez en la misma mesa, salían a caminar. Disfrutaban de todo.
Disfrutaban de las bendiciones y también de los castigos. Bueno, en verdad no hubo ningún castigo grave, sino al final, cuando sí nadie quiso compartirlo. Cuando a Jesús lo arrestaron, usted nunca se ha preguntado, cuando a Jesús lo arrestaron, ¿dónde estaban los 11 que le decían que lo amaban? Los 11 que le decían a Jesús, Jesús te amamos. No solamente Pedro, los 11, ¿dónde estaban? ¿Sabe dónde estaban? Escondidos, porque se imaginaron que les iban a hacer lo mismo que a Jesús. Pero cuando digo Pedro, por lo menos Pedro, en medio de ver siempre Pedro tan osado, así sea de lejos, lo acompañó y de cerca, dice que tanto así que le decían a él, usted se parecía, usted es uno de ellos, más allá de la predicción que le había hecho nuestro Señor Jesucristo a Pedro. Pero por lo menos en medio lo acompañó, digo yo, o dice que el Señor Jesús lo veía. Por eso la enseñanza de Pedro es tan bonita que hablamos hace algunas semanas. A mí me encanta cuando veo que el Señor se reúne con Pedro durante los 40 días, cerca de este día, en uno de los 40 días, Él se reúne con Pedro y dice, Pedro, ¿tú me amas? Señor, que si te amo, no solo te amo, te reamo. Pero es que esa no era la primera vez que Pedro le había dicho al Señor que lo amaba. Antes que lo negara los 3 días, las 3 veces, él le había dicho a Jesús, Señor, yo te amo y si es posible yo me doy la vida por ti. Y el Señor tuvo que confrontarlo para darse cuenta que era un hombre orgulloso. Y ahora ya, antes de partir al cielo y antes de dar el último mandato, Pedrito, venga para acá, quiero hacerle una pregunta. Mándeme, maestro. ¿Usted me ama? Uy, Señor, claro que sí lo amo. Vaya, mijo, y apacente mis corderos. Sí, Señor, claro. Y él salió tranquilo. Ay, tan bonito el Señor. Pedrito, venga, que le quiero hacer otra pregunta. Sí, Señor. Dígame, mi Señor. Pedrito, ¿usted me ama? Pues, Señor, sí, claro, ya usted me hizo la pregunta, sí lo amo. Ah, muy bien, muchacho, vaya, presente a mis corderos otra vez. Y Pedrito se fue. Y luego, Pedrito, venga otra vez el Señor. Pedrito, ¿usted me ama? Tercera vez la misma pregunta. Ahí fue cuando Pedro como que cayó en cuenta. Ah, ya sé lo que el Señor está diciéndome. Me está sacando en cara con buenas palabras las veces que le dije que lo amaba y lo abandoné. Y entonces Pedro se entristeció. Pero se entristeció porque entendió. Y al finalizar esa tercera, Señor, tú lo sabes todo. Ya él no dijo que le amaba. Él le dijo, tú lo sabes todo, tú sabes mejor que yo si yo en realidad te amo. Pero aún así, en esa tercera vez el Señor le dijo, vaya y cumpla la misión que le he encomendado. No importa cuántas veces le fallemos al Señor. La buena noticia es que Él nunca va a abandonar la misión que te ha entregado. Ni va a cambiar el proyecto del don y del talento que te ha dado. Él siempre seguirá esperando hasta que tú reacciones, así como el hijo pródigo, vuelvas en sí y le pidas perdón. Y allí siempre tu encargo te va a estar esperando. Amén. Amén. ¿Alguien quiere agregar algo, por favor, a la palabra de hoy? Porque prácticamente estoy terminando. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de esta porción de la Biblia? Dime, hijo. Hace tiempo vi un video que me impactó, que trataba sobre el tema de los discípulos. Y era que, o sea, ellos, cuando un maestro daba la oportunidad de que lo siguieran, decía que la cultura judía, que eso era lo mejor que ellos podían adoptar, que era que claro, que ellos en su día podían dedicarse al oficio de sus papás, y eran carpinteros y pescaban y esas cosas, pero ser discípulo de un maestro era lo máximo en la sociedad. Es fácil explicarlo, les voy a explicar la razón. En la cultura hebrea, la religión era la política, es decir, cualquiera que estuvieran involucrado en el tema de la religión eran los más altos rangos de autoridad que existían en el país, en el pueblo hebreo. Recuerde que la política hebrea siempre se guió en la antigüedad por lo que estaba en la Torá, en las leyes de Moisés. Es decir, si un religioso hablaba, todo el mundo prestaba atención. Pero para ser un religioso había que estudiar en esa universidad que era para estudiar en ese aspecto. Entonces, la gran mayoría de los oficios que existían eran oficios artesanales en el pueblo hebreo. Desde ser pastor hasta ser vasijas o ser un pescador, eran trabajos que no requerían mucho estudio, sino que se aprendían en el hogar. Por eso, si un maestro llamaba a alguien
lo estaba llamando a ser de la élite, de la high. Y Jesús fue reconocido desde que era un niño como alguien que tenía algo que enseñar. Por eso cuando los discípulos escucharon, el maestro, usted se imagina a Pedro, un hombre inculto, ordinario, llevado, y el Señor lo miró y le dijo, usted venga y me sigue. Dice la Biblia que Pedro dejó todo y de inmediato siguió al maestro. Y él nunca entendió, y tal vez por eso Pedro era tan agradecido con el Señor, un hombre inculto, un hombre sin capacidades, aún así el Señor lo escogió. Y lo transformó, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, así como cuando le enseñó a Samuel. Él mira ¿qué? El corazón. Y él estaba viendo el corazón de Pedro, el corazón de Simón, mejor dicho, en el primer momento, el corazón de Jacobo, y pare de contar de los otros 9 más 2, 11 que estaban en el Nuevo Testamento. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Pastor, cuando usted decía que había escuchado algo que era imposible conocer y no amarla, ¿no? Y es que cuando tenemos un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, entendemos el amor que siente por cada uno de nosotros, el sacrificio que pagó por cada uno de nosotros, el amor que tiene hacia la humanidad. Y cuando fue a la cruz, no lo hizo solamente por un grupo, yo creo que lo hizo por todos, y es que para nosotros los seres humanos es muy difícil a veces distinguir y es muy fácil juzgar de repente a las personas, pero cuando yo veo eso, el tema de entender que cuando tengo intimidad con papá, saber la importante que para él es que se predique y que las almas conozcan del amor de Dios, del amor de Jesús, del Padre, y que no quiere que nadie se pierda realmente, pero si entendiéramos eso, entendemos lo importante es de empezar a predicar, empezar a hablar de lo que es Jesús en nuestra vida, lo que ha hecho en nuestra vida. Así es. Y es que si realmente nosotros empezáramos a intimar cada día más con papá y a diario, vamos a saber qué le agrada el corazón de papá. Y yo creo que eso es uno de los correcto. principales casos que él quiere que todos conozcamos, que nadie se pierda, pues. Ahora, si esas fueron las últimas palabras del Señor en Mateo 28, yo le pregunto a usted, no me responda, ¿usted se considera un discípulo? Y si usted se considera un discípulo, ¿ya tiene discípulos? Esa tiene que responderla usted solo. Porque para hacer discípulos, el requisito es que hay que ser discípulo. Así es. No existe maestro sin ser discípulo primero. Primero hay que ser discípulo para poder ser maestro. Yo siempre voy a enseñar lo que he aprendido. No puedo enseñar lo que no tengo. Exacto. Solamente puedo enseñar lo que aprendo. Entonces a mí me enseñan, a mí me discipulan, y entonces yo puedo enseñar y discipular a otros. Tal vez usted me diga, pastor, pues mis discípulos son mis hijos. Amén, eso también vale. Mis discípulos son mis compañeros, mi mamá, mi tío, no sé quién. Lo importante es que tú seas ese canal de bendición para ellos y que ellos te reconozcan como tal. Te reconozcan como alguien a quien se le pide el consejo, alguien a quien se le pide la palabra porque la tiene, porque es sabio en lo que tiene que expresar. Así como el maestro cuando sus discípulos le preguntaban, ¿cuántas veces los discípulos no fueron al maestro? Maestro, explícanos. Esa parábola está como enredada cuando usted la aplicó con el resto de la gente. Y el Señor le decía así, vénganse aparte conmigo que a ustedes sí se los voy a explicar. ¿Sí ven lo que significa discípulo? Sí. El Señor no explicaba para todo el mundo, lo explicaba solo para ellos. Al resto del mundo les echaba el cuento de la parábola, pero no le explicaba. Pero luego ustedes se ven y se sientan porque como son mis discípulos, a ustedes sí les voy a explicar para que ustedes no queden dudas. Porque en el resto de la gente, la mayoría de gente solamente va a escuchar porque quieren escuchar, pero en verdad no tienen ese deseo de aprender o crecer como si lo tiene un discípulo. Y sabe, eso es lo que diferencia un discípulo del resto de la gente, que el discípulo tiene hambre, que el discípulo tiene deseo de aprender, deseo de crecer. Ahora, fíjense el maestro, yo me preguntaría de los 3 años y pico de los 3 años que tuvo con sus discípulos, ¿cuántos días pasaría con ellos? Me imagino que no fueron todos los días. Porque si la mayoría de ellos eran casados y tenían hijos, de vez en cuando tenían que visitar a la esposa y visitar a los hijos. Yo estoy suponiendo que así debió haber sido. Que de vez en cuando el Señor les da un día libre a uno, otro día libre a otro,
vaya y visite a su mamá, vaya y visite a la suegra. Pues Pedro tenía suegra, y si tenía suegra es porque tenía esposa. Claro. Por eso es que dicen que Pedro negó a Jesús, porque le sanó a la suegra. Por eso es que uno la tiene que llevar bien con la suegra, para no fallarle al Señor en el ministerio. Dime, Alexandra. Pastor, ¿puedo comparar significativamente con respecto a que cuando aprendemos del Señor, sencillamente estamos haciendo un contrato, ¿sí? Un contrato de una responsabilidad de saber qué hacer con esa información? O sea, de que no solamente porciones en el versículo del día de hoy, Mateo 14, si me acuerdo. 28. No, el de la mañana, el del devocional. Ok. Ajá, justamente hablaba sobre que si somos luz para el mundo, pues debemos de lo aprendido poderlo impartir a otros. O sea, con la comparación con la carrera que de repente cada uno hizo en lo secular. Puede ser que estemos comprometidos o no a ejercerla. Si no lo hacemos, listo, nos dedicamos a otra cosa. Pero lo que sí estaremos totalmente responsables es de lo que estamos aprendiendo hoy, de que eso sí lo tenemos que aplicar porque si seremos juzgados. Claro. De no aplicarlo, de no ir a ser discípulos, porque lo que estamos aprendiendo hoy es porque sencillamente lo tenemos que colocar en práctica. Tan simple como eso. Ahora, dense en cuenta que nuestro Señor Jesucristo pasó durante 3 años, no seguramente todos los días, pero la gran mayoría de esos días pasó con sus discípulos. Iba para tal lugar, nos vamos para tal lugar, nos vamos para el otro lado, y ellos a la pata del maestro. Llegaba la noche, vamos a dormir de este lado de la montaña, debajo de este árbol, si conseguimos una casa y nos dan posada, aquí dormimos los 11, los 12, los 13. Y Judas estaba ya donde estaba. Si usted se considera un discípulo y yo soy quien le enseña, gracias a Dios que usted no tiene que andar conmigo los 7 días de la semana. Pero el pastor lo invita los sábados durante un rato, le invita los domingos durante un rato para que venga a aprender y para que venga a desarrollarse. Y yo estoy seguro que cuando el Señor invitaba a los discípulos, ellos nunca le fallaban en la cita. Yo espero que usted no falle a la cita de seguir aprendiendo y de crecer, porque eso habla del amor que usted tiene y el deseo que usted tiene por aprender y por crecer. Cuando yo no me comprometo como discípulo, yo no puedo pretender que los discípulos míos se comprometan conmigo. Y nunca olvide algo, el discípulo siempre se parece a su maestro. Entonces por eso yo a veces le pregunto a usted quién carrizo lo está discipulando si yo no soy así. Así es. Ahí está aprendiendo esas mañas. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es que usted es tan irresponsable si yo no soy así? ¿Cómo es que usted no lee la Biblia si yo sí la leo? ¿Cómo es que usted falta tanto a los servicios si yo nunca falto a un servicio? Y no solamente porque sea pastor. Desde mucho antes de ser pastor yo no faltaba. Mire, yo faltar un domingo a la iglesia para mí es pecado, es casi de condenación. Pero a algunos de ustedes les ocurre un domingo ponerse a lavar ropa. Porque ese día sí llega el agua. O atender una visita. O el domingo entonces le llegó una visita justamente para el domingo a las 10 de la mañana. No, yo reprendo al diablo, así como cuando el Señor miró a Pedro y le dijo, te reprendo, Satanás. A mí me llega una visita a las 10 de la mañana, le digo, te reprendo, Satanás. La visita no puede llegar a las 12 del día, tiene que llegar a las 10. ¿No le parece coincidencia? Recuerden que en Dios no hay coincidencias. O tiene que llegar antes porque a las 10 ya está en la iglesia. Sí. Son detalles, mire, son detalles muy importantes que tenemos que aprender como discípulos del Señor. ¿Cuántas veces Jesús nos reprendió a los discípulos? Bastante. Porque los discípulos tenían mañas o hacían cosas que no debían hacer. Y aún cuando Jesús muere, a ver, recuerdan esto, Jesús muere, al tercer día él prometió que iba a resucitar. Pero en esos 3 días, ¿qué hicieron los discípulos? Se quedaron encerrados llorando por la muerte del maestro. Y ya en el tercer día, dice la Biblia que estaban hablando y poniéndose de acuerdo y estaban empezando a reparar las redes de pesca. ¿Saben qué quiere decir eso? Que los benditos ya se iban a ir a pescar. ¿Y qué significa que iban a pescar? Que iban a volver a la vieja vida antes de haber conocido al maestro. Si el maestro se le ocurre tardarse un día más en resucitar, todos los benditos le descarrían. De pana, dijo un amigo, ¿verdad que sí?
Gloria a Dios que el Señor se logró cumplir, a los 3 días exactos se levantó. Y ya estaban todos, cuando María y creo que fue María y Marta que fueron las primeras que vieron la tumba vacía y se fueron corriendo donde Pedro, el maestro no está. ¿Cómo que el maestro no está? Y salieron todos corriendo rapidito. ¿Es verdad no está? ¿Qué pasaría aquí? Y entendiendo que ellos tenían un privilegio que no tenía el resto del pueblo, porque a ellos ya se les había anunciado que iba a pasar. A ellos en muchas oportunidades en el Evangelio vemos cómo Él les explica sobre lo que va a pasar en varias oportunidades, y en íntimo les explicaba, es necesario. Bueno, Y a veces no nos pasa igual a nosotros. Sí. Ustedes vienen un domingo, uno les da la predica, ustedes chillan tocados por el Señor, eso es verdad. Y luego ya dicen, pastor, estoy pasando por esto. Bueno, y de eso yo no le he predicado. De eso yo no le he enseñado. ¿Qué hago, pastor? Pues haga lo que usted aquella vez que lloró y tiró los mocos allá y dijo que Dios le... ¡Haga eso! Ay, ¿verdad, pastor? ¿Está tranquilos? A eso voy. Si los 11 le fallaron al Señor, ¿qué esperanza puedo yo tener con ustedes? Porque, ojo, no fue solamente Judas, los benditos 11 le fallaron al Señor. Eso para mí es un alivio. Cuando a mí me falla uno de ustedes, nada, tranquilo, eso no es nada. Si el apóstol Pedro y cada uno de esos cabezones que eran casi santos fallaron. Así que qué bueno que Dios tiene misericordia de nosotros, no nos condena para nada. Pastora. Y hay algo que me asombra de una falsa doctrina, es lo de TDJ, ¿sí? Testigo de Jehová, que ellos los adoctrinan bien para ir a ser discípulos. Y eso es sorprendente. Ellos llueva, truena, relampaguee, van puerta por puerta, digo porque yo fui testigo de eso. Usted no fue testigo de Jehová, pero fue testigo de los testigos de Jehová. Que insistían en ir a tocar puerta por puerta, no importa que les tiren la puerta, no le importa, no, yo ya sé eso, yo ya sé aquello. Pero aquel que tiene hambre y sed de aprender del Señor, sí les abre la puerta. Pero pregúntame nosotros que tenemos una doctrina buena, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, si le decimos vamos a evangelizar, vamos a ganarles, vamos a discipular, vamos a hacer esto, no, el trabajo no me lo permite, salgo tarde, tengo que pedir permiso, ponemos mil excusas. Y hoy cuando el Señor ya nos habla de una ordenanza, yo ahorita estaba pensando en el Señor, wow, los testigos de Jehová, y yo veo la gran mayoría de personas adultas, y he visto jóvenes también, pero ¿a qué voy? ¿A qué voy? Que ellos no les tiembla la voz, son adoctrinados para eso. Y le voy a para explicar ir la ganar, razón de una manera ganar. muy sencilla. Las sectas falsas, sí le enseñan a sus discípulos que si no hacen discípulos van para el infierno. Usted a mí nunca me ha escuchado enseñarle a usted eso, ¿verdad? Y nunca le voy a decir que por no tener discípulos se va a ir para el infierno. Pero sí le voy a decir que si no hace discípulos no va para el cielo. Por lo menos, ahora, dése cuenta de algo, ¿no? A veces cuando los hijos cometen errores, a veces, no siempre, es culpa de nosotros los padres. Hemos cometido errores o no hemos enseñado. Yo nunca he enseñado esto desde esta perspectiva. Hoy estoy aprendiendo a enseñarlo desde esta perspectiva. Y tal vez hoy usted, o por lo menos hoy usted, se va en su mente y en su corazón con la responsabilidad de lo que ha aprendido. Y entendiendo que al que más se le da, más se le exige. De lo que yo no sé, el Señor no me juzga. Pero de lo que yo aprendo, Dios me hace responsable. Y hoy usted ha aprendido. Y yo no voy a andar persiguiéndole a usted que si no busca discípulos o que si no. Lo que usted debe aprender es que si usted ama al Señor, el que ama al Señor lo obedece. El que ama a Dios realmente le sirve. Y el que ama a Dios realmente hace la voluntad de Dios. Usted debe salir a hacer lo que Dios le mandó a hacer. En su trabajo, en la universidad, en el colegio. Yo no veo por qué a veces es tan complicado. Si por ejemplo estoy pintando uñas, ¿será que cuando estoy pintando las uñas con alguien, será que esa mujer que a la que le estoy pintando las uñas, porque no creo que hombres, por lo menos aquí en esta cultura, ¿será que en algún momento alguna de esas mujeres no suelta el yo-yo para decir que está cansada, que está obstinada de su marido, que los hijos le dan mala vida,
que la plata no alcanza. Le pregunto yo, por ejemplo, a las que pintan uñas, ¿será que no? Eso no hay que rogarles. Las mujeres muchas veces quieren ir a pintarse las uñas simplemente para desahogarse con la bendita pinta uñas. ¿Será que las que cortan pelo? ¿Será que las que atienden un negocio? ¿Será las que tienen un negocio? Las que cosen ropa. Las que cosen ropa. La gente no encuentra una excusa para empezar a hablar de lo mal que está su vida. Porque hace música. ¿Será que usted en su trabajo, así sea en su oficina donde usted está, en algún momento alguien no se ha acercado para comentarle, para preguntarle? Estoy seguro que sí. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que este mundo tiene hambre de Dios. Esta gente que está a su alrededor tiene hambre de Dios. Y si usted todavía no los tiene como discípulos, no es porque ellos no quieren, es porque usted y yo no hemos decidido dar el paso. Hagámoslo, dejemos la pena, la vergüenza, prediquémosles de Cristo, hablemosles del Señor. No hay compromiso si no dicen nada, pero si de vez en cuando alguien por ahí comete la grande bendición de decir, sí, yo quiero hacer la oración de fe, ay papá, usted gana un discípulo. Y si usted gana un discípulo es como si hubiese parido un hijo. Es decir, usted ahora le toca estar pendiente a cuidarlo y alimentarlo, consolidarlo, defenderlo del diablo, empezar a orar por él, por ella. Pero yo me pregunto, ¿y qué pasaría qué opina usted de un padre o de una madre? Leí ayer la noticia, no sé en qué ciudad fue, la leí ayer. O sea, madre o mujer embarazada ocultó su embarazo y cuando nació su hijo lo mató. padre. Ayer la noticia salía. Pero la descubrieron, fíjense que consiguieron el cadáver del niño recién nacido. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros a veces andamos pariendo discípulos? ¿Y por qué no hay ley contra nosotros los que abortamos y matamos a muchos de nuestros hijos? Tal vez usted y yo deberíamos empezar a pensar, ¿cuánta gente Dios ha traído a nosotros? Porque tenemos una palabra para ellos. Y le hablamos de Cristo, pero más nunca volvimos a orar por ellos, más nunca los invitamos para la iglesia, más nunca les preguntamos cómo estaban. Nacieron de nosotros y los soltamos allá para ver qué hacen y otra vez y se murieron. ¿Cuántos de los que Dios nos ha entregado a nosotros han muerto y están en el mundo peor que antes? Y de por sí la Biblia dice que el estado postrero sea peor que el primero. Sí. Pero usted y yo tenemos que aprender a ser responsables de lo que esto significa, mis amados. Más allá de lo que significa la palabra ministerio, porque algunos de ustedes en este lugar tienen el llamado de ser siervos de Dios y siervas del Señor. Pero es que esto no es solamente para el que fue llamado a ser pastor, esto es para cada uno de los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Yo ruego hoy a mi Dios para finalizar con estas palabras y le pido a mi Señor que a partir de hoy el Espíritu Santo a usted le atormente. O si usted prefiere, le podemos decir así como le pasó a Saúl, que el Señor mandó de parte de él un demonio para que le atormentara. No, yo no le voy a pedir eso, voy a pedirle que mejor mande al Espíritu Santo. Que nos atormente, que nos recuerde y que nunca se nos olvide la responsabilidad que implica, como dijo Alexandra, el contrato que hicimos y la responsabilidad que tenemos con las almas a nuestro alrededor. Yo ni siquiera le estoy diciendo a usted váyase a predicar puerta por puerta, ni siquiera le estoy diciendo eso, porque a veces ni siquiera eso en verdad no hace falta. Hay tanta gente alrededor suyo esperando que usted le hable de Cristo, que ni siquiera tenemos que ir a buscar puertas ni buscar a otras naciones para hablar de Cristo. Así es. ¿Qué tal si asumimos esa responsabilidad en el Señor? Y sea mañana o pasado mañana que el Señor nos llame para estar a su lado. Qué lindo será el día de las bodas del Cordero, que cuando yo esté comiendo al lado del Señor, de repente al lado de la mesa mía también haya algún discípulo mío, Gloria a Dios. algún discípulo suyo. Sí. Y que del cielo puede que los números estén creciendo y cuando crezcan en el libro de la vida, así como aparece tu nombre y el mío, también aparezca el nombre de otros que fueron traídos por ti. Tú y yo hemos sido llamados para llevar gente para el cielo. Y no hay amor más grande, dice la Biblia, que un amigo de la vida por el que ama. Amén. Así que si nosotros realmente amamos a alguien, ¿por qué no hablarle de Cristo? ¿Por qué no predicarle la palabra? Terminando con lo que usted dice, pastor, y últimamente pues el Señor nos abre la vista y nos da a hacer de lo que
carga, porque así, primero son los de la casa, entre comillas, porque los amamos. Bueno, la palabra también dice que fácil es amar a quien te ama, pero por decir, en el caso de los hijos, nuestros primeros discípulos es nuestra familia, y nosotros, así como los amamos a ellos, deseamos que ellos también puedan conocer de ese Dios a quien yo les sirvo. Y luego, pues, no es fácil hacer un discípulo. Yo sé que usted tiene años sirviendo al Señor y ha aprendido, y bueno, pero qué bonito cuando yo completo la palabra que dice que en el cielo hay fiesta cuando un impío se arrepiente, cuando un pecador se arrepiente. Entonces yo debo entender que así sea, comenzando por uno, por mi propia familia, dando a reconocer que me he equivocado, pero que hoy Dios me ha hecho ver y en su amor ha corregido, estamos corrigiendo, pues, y vemos cómo a nuestros hijos, primeramente, a nuestros seres queridos, y orar por ellos, pero es cuando tenemos una persona que, por este lado, por los padres de libertad, en el caso que fue por la casa, cuando de repente vemos que no asistieron, o siempre hay, no solamente ni el tema que asistieron, sino que hay una, no sé si la palabra correcta sería carga, pero un interés por esas personas. Y me alegra cada vez que van creciendo y conociendo más de lo que uno ya conoce. Les voy a contar algo que yo he visto en mi experiencia como pastor. Yo he conocido pastores que a veces cuando yo los escucho predicar, yo digo, oye, pero no saben nada de Biblia. Pero les va muy bien como pastores, tienen una iglesia bonita y una iglesia grande. Entonces yo me he preguntado, ¿cómo hacen para que les vaya bien si no son muy buenos enseñando? Pero sucede que he descubierto que algunos son muy inteligentes. Mire lo que hacen muchos pastores. Y eso es bueno. Y yo creo que hoy puede usted aprender de esto. Porque tal vez alguno de ustedes me dice, pastor, pero es que yo no soy ni bueno enseñando, se me enreda la lengua, se me lengua la traba, a mí no me salen las palabras, no sé cómo enseñar o cómo decir. Pero le voy a contar lo que hace un cierto pastor que conozco, que es un buen siervo de Dios. Pero no es el mejor pastor como enseñando, ¿no? Y es que él está muy bien organizado y mantiene buenos invitados en la iglesia. Tiene buenos amigos y los invita a predicar de manera regular, y él está muy pendiente de lo que enseñan esas personas que invita a la iglesia. Invita hasta para que discipule a los discípulos de él. Y yo me quedé sorprendido. Yo dije, mira, esto se me parece como al mayordomo infiel, que el Señor lo alabó porque el tipo era inteligente. Y esta persona es pila y es inteligente, tal vez no sea el mejor maestro, pero es muy inteligente. Yo me pregunto, si en la iglesia, y lo dicen ustedes, no lo digo yo, dicen que allá arriba se predica bueno, que allá hay alguien que predica bien en el altar. Si en la iglesia se hace un taller de matrimonios, si en la iglesia se va a hacer una actividad de jóvenes pronto que les voy a anunciar, si en la iglesia se hace un culto cada domingo, ¿por qué al menos, si yo soy un poquito achantado y me da un poquito de pena, por qué al menos no me traigo a la gente para que otros, y allí se me alivien el trabajo? ¿Acaso eso no es también ser inteligente? ¿Sí me está siguiendo lo que me refiero? ¿Qué tal si de repente a mí me ha costado ganarme a mi familia para Cristo? Pero ¿qué tal si los convenzo de que, por ejemplo, mañana domingo van a tomar una foto familiar? Y digo, vamos para la iglesia, regálenme ese momento tan agradable, que nos tomemos una foto bonita, pero eso sí, lleguen desde a 10. Inteligencia. Para que tengan que escuchar la prédica. Y quién sabe, pastor, de repente cuando escuchen la prédica, se pongan a chillar ahí, lloren y el Señor los toque y reciban al Señor, y usted es el que se lleva la gloria, usted es el que lo ganó para Cristo. No es el pastor, porque usted fue el que lo trajo. Y usted gana un discípulo y tiene un discípulo a costillas de otro. ¿Sí se da cuenta que a veces lo que no somos es muy inteligentes? A mí a veces me da tristeza. Hoy tuvimos un taller muy bonito, me dio alegría disfrutar el taller. Y obviamente yo no esperaba más de 15, 20 parejas. Pero yo me pregunto, ¿cuántas personas a usted le hubiese gustado traer para que aprendieran los que sí vinieron hoy, lo hubiesen aprendido? Y que después de escucharlo, como yo vi algunas parejas de las que estuvieron presentes, que fueron tocados y vi que se dieron besitos y se pidieron perdón, que tenían tiempo tal vez sin pedirse perdón y se pidieron perdón ahí. Y si usted hubiese traído a su mamá y a su papá, mano, y si hubiese traído usted a su hija y al yerno,
O a la vecina suya y al vecino y el bendito cuando escuchaba, o sea, ay, mi hijito, gracias, mire, cómo nos hacía falta esto. Y ese hombre cuando habla, no sé, dice la gente, que escuchan cosas ahí, que Dios les dice cosas. Eso significa estar interesado por la gente que amamos. Yo hoy los invito a eso. A que podamos ganar a otros para Cristo con inteligencia también. Amén. Colóquense en sus pies, por favor. Pero vamos a hacer algo mejor. Yo voy a hacer lo que hacía el chavo, el chapulín colorado. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Amén. Entonces síganme lo bueno.